muchas gracias, Leonardo. Igual, buenas tardes a todos los presentes. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes con un tema nuevo dentro del mundo de las energías renovables. En esta ocasión nos va a tocar conversar y aprender acerca de la energía geotérmica. Vamos a hablar en esta breve hora que tenemos, vamos a ver una introducción acerca de este tipo de energía, las principales definiciones dentro de este tema, los principios de funcionamiento y el estado actual en el mundo. A manera de introducción, les hablo brevemente acerca de mí. Yo soy de formación ingeniero electromecánico. He hecho una maestría en energía renovable y tecnología limpia en la Universidad de Manchester, en Reino Unido. Mi experiencia laboral está muy enfocada en el ámbito de generación de energía eléctrica, de muchas distintas fuentes de energía. He podido participar en operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. He participado en la gestión de proyectos eólicos, tanto en etapas de licitación, construcción, puesta en servicio. Aparte, he hecho muchos servicios de consultoría, estudios de prefactibilidad, diseños, investigación respecto a plantas solares fotovoltaicas y también cumplo funciones como especialista en diseño y cotizaciones para instalaciones solares a nivel residencial. Bueno, pasando al contenido propio de la presentación, la energía geotérmica, vamos a dar una introducción a la misma con dos puntos principales: cómo se define la energía geotérmica y cuáles son sus características principales. La energía geotérmica es la energía que nosotros podemos obtener del calor natural que proviene del interior de la Tierra. Este calor, bueno, como ustedes saben, el planeta Tierra, el núcleo de la corteza terrestre, está a una temperatura mucho mayor porque hay distintos componentes que se encuentran dentro. Está el magma, está también la desintegración de elementos radioactivos que se tiene dentro del mismo núcleo de la Tierra, y también en un componente menor, pero que también influye en la presencia de calor dentro de la Tierra, es la fricción que se produce entre las placas tectónicas. Todos estos componentes hacen que el centro de nuestro planeta Tierra tenga temperaturas muy elevadas, y esta es la fuente de calor que nosotros podemos utilizar para aprovechamiento de esta energía, ¿no? Ya sea en forma de calor en sí, es decir, aprovechar la energía térmica para calentar o para enfriar algún ambiente, algún fluido, algo que nosotros querramos calentar o enfriar, o usar esta energía térmica y convertirla en electricidad para ya después darle cualquier otro tipo de uso, ¿no? ¿Cuáles son las características generales que tiene esta fuente de energía? Es una energía limpia. Eso significa que no está asociada a emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, en el proceso en el que yo voy a extraer el calor de la tierra y luego devolver este fluido que ya lo he utilizado, lo voy a reinyectar a la tierra. En ese procedimiento no está involucrada la quema de ningún combustible fósil. Por lo tanto, no hay emisión de gases de dióxido de carbono u otros gases nocivos para el ambiente. Otra de las características es que es una energía renovable. Esto significa que la tasa de consumo es menor que la tasa de reposición de esta fuente de energía. Esto significa que el calor que se tiene proveniente del núcleo de la Tierra, eh, la cantidad de calor que se puede obtener es mucho mayor que la que nosotros como seres humanos podríamos utilizar para nuestro propio consumo energético, ¿no? Es decir, que este recurso es tan amplio y tan vasto que realmente es algo que no podemos agotarlo mediante nuestros métodos de explotación normales. Otra de las características es que es una energía confiable. Esto significa que no está sujeta a las condiciones del clima y está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Esta característica en específico, ser una energía confiable, es algo que la diferencia muchísimo de las otras fuentes de energías renovables que hemos visto en anteriores presentaciones, como ser la energía solar, la energía eólica.
que están sujetas a las condiciones del clima y a, a las estaciones del año, también a los propios patrones que se presentan en los ciclos diurnos y nocturnos. Entonces, es realmente una ventaja y algo que lo hace muy especial a la energía geotérmica, ¿no? Que eh, nosotros podemos disponer de esta energía prácticamente 24/7 a esta disposición nuestra, lo cual nos le da un valor mucho más elevado, ¿no? Porque el problema de la solar, de la eólica, es que nosotros no podemos controlarla, ¿no? Entonces prácticamente estamos esperando que las condiciones sean las apropiadas para poder generar la energía. En cambio, en este caso, nosotros tenemos la potestad de poder controlar cuánta energía vamos a generar en un momento determinado. Finalmente, es también conocida como una energía versátil, ya que no se usa solamente para generar electricidad, sino también se puede utilizar como una fuente de calor para calentar y enfriar edificios, otro tipo de ambientes también que necesiten fuentes de calor. Y también se puede utilizar el calor de la energía geotérmica para distintas aplicaciones industriales que requieren calor a temperaturas elevadas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el proceso de conversión que sucede cuando yo quiero convertir la energía geotérmica en electricidad? Es un proceso mucho más simplificado que lo que sucede en otros casos. Lo vamos a ver más detallado en las siguientes diapositivas, pero de una forma bastante simplificada para que se pueda entender bien cuál es el concepto principal de lo que sucede. Es que nosotros vamos a tener energía térmica en forma de agua caliente o vapor. En muchos casos va a ser una mezcla, es decir, un fluido que tiene tanto agua caliente como vapor que se extrae del subsuelo. Esto es lo que comúnmente se le conoce como la salmuera, y es una salmuera porque no es agua y vapor puros, es decir, no es solamente agua, ¿no? Sino que como se está extrayendo del subsuelo, va a arrastrar también una serie de minerales. Entonces es una salmuera caliente que nosotros podemos extraer del subsuelo. De esta salmuera caliente, nosotros podemos separar el vapor. Vamos a sacar todo el vapor que se tiene de este fluido y el vapor lo vamos a hacer pasar por una turbina de vapor. En esta turbina de vapor, eh, toda la energía térmica por el proceso de expansión que se tiene del vapor al pasar por la turbina, esta energía térmica se va a ir convirtiendo en energía cinética rotacional, es decir, que el vapor va a hacer que la turbina empiece a girar. Una vez que tenemos una turbina girando, tenemos energía cinética rotacional almacenada en el cuerpo de la turbina. Esta turbina va a estar acoplada mediante un eje a un generador eléctrico. Y entonces, en el mismo generador, por el proceso de conversión de energía electromecánica, toda la energía cinética rotacional se va a ir convirtiendo en energía eléctrica. Y esta energía eléctrica es la que posteriormente se va a distribuir al sistema eléctrico para que llegue a todos los puntos de consumo que requieran la electricidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora acerca del recurso geotérmico, es decir, de dónde nosotros vamos a obtener esta energía. Podemos ver aquí en este gráfico, intenta simplificar cómo es que se obtiene el recurso geotérmico, es decir, de dónde está saliendo la energía que nosotros vamos a utilizar. Y son tres puntos principales que están involucrados en, en la obtención de este recurso geotérmico. En primer lugar, lo más fundamental, tenemos una fuente de calor, que en este caso es el magma. Podemos ver aquí en la imagen, está el magma en el centro de la corteza terrestre. Tenemos también la desintegración radioactiva que se produce en las capas bajas de la corteza terrestre, que también generan calor. Y también está presente el gradiente geotérmico. Esto significa que a medida que nosotros vamos disminuyendo, vamos adentrándonos hacia el centro de la Tierra, por así decirlo, la temperatura va aumentando, ¿no? Entonces tenemos estos tres componentes principales que son una fuente de calor que nosotros
queremos de cierta manera aprovecharla, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? El almacenamiento. Este calor que tenemos nosotros disponible en el centro de la Tierra va a irse almacenando, esto es de manera natural, se va a ir almacenando en distintas capas de roca permeables que permiten la circulación y almacenamiento de agua y vapor. Podemos ver en esta imagen, por ejemplo, eh, donde están las flechas azules y rojas, son capas de roca permeables por donde hay flujo de agua y en este caso también de vapor, porque son estas capas que van a ir absorbiendo todo el calor proveniente de las fuentes de calor que hemos conversado, van a absorber este calor y se van a ir almacenando en distintos reservorios que se tiene en estas capas de roca permeables. Eh, de esa manera es que nosotros vamos a tener eh, el fluido, la salmuera caliente en algunos lugares específicos. Esto va a depender mucho, obviamente, de la geografía misma del lugar, es decir, esto depende mucho de las condiciones propias del terreno que se tiene en cada lugar, y es algo que se va a presentar principalmente en zonas montañosas, en zonas con actividad volcánica, donde se tiene mayor proximidad de estas fuentes de calor a la superficie. Entonces, esto permite que se pueda tener estos reservorios de fluido caliente que nosotros luego vamos a poder aprovecharlo para obtener energía a través de los mismos, ¿no? El tercer componente importante de los recursos, de un recurso geotérmico es la recarga, es decir, estos, esta agua que está circulando por estos reservorios también se va a recargar de manera natural mediante el agua que se infiltra al subsuelo. Por ejemplo, se ve aquí en la imagen, hay una zona donde está lloviendo que se denomina un área de recarga, ya que toda el agua o una buena parte del agua que va a caer en esta zona va a infiltrarse al subsuelo y va a entrar a, a estos reservorios de agua subterráneos y entonces va a permitir que se tenga un flujo constante y permanente del recurso geotérmico que nosotros queremos aprovechar. Bueno, ahora hablando un poco acerca de los yacimientos geotérmicos como tal. Un yacimiento geotérmico es una zona del subsuelo cuyo calor se puede aprovechar de una forma económicamente rentable. Los yacimientos geotérmicos, para poder ser explotados, requieren la presencia de fluido, es decir, de agua, de la salmuera que estábamos hablando, y también se requieren hacer perforaciones en el suelo, ¿no? Para poder extraer y explotar este recurso hídrico a altas temperaturas que nosotros vamos a tener en el subsuelo, ¿no? Según la temperatura, se van a clasificar en distintas categorías. Hay yacimientos geotérmicos de alta temperatura, que son temperaturas mayores a los 150 grados, temperatura media en el rango de 100 a 150 grados, temperatura baja de 30 a 100 grados centígrados y por último están los que son de muy baja temperatura con fluidos a temperaturas menores a los 30 grados centígrados. Bueno, ahora hablando un poco acerca del potencial geotérmico. Se estima que el potencial de fuentes geotérmicas en todo el mundo está alrededor de 200 gigavatios eléctricos. La letra E aquí es de gigavatios eléctricos y por encima de 5000 gigavatios térmicos. Es decir, bueno, esto se ha disgregado según el tipo de energía que se puede aprovechar de estos sitios, ¿no? Entonces, 200 gigavatios de electricidad se podría producir y aparte para consumo térmico, ya sea para calefacción o aire acondicionado, se puede tener hasta 5000 gigavatios. Y también se estima que la energía geotérmica podría suministrar hasta el 18% de la demanda de electricidad mundial. A continuación vamos a ver algunos mapas interesantes que quería mostrarles. Este primer mapa nos muestra
Es un mapa global de idoneidad de sitios con potencial geotérmico. Esto es un mapa que he extraído de un estudio que se ha realizado con información satelital de distintos parámetros que se tienen en todo el mundo. Eh, y en base a estos parámetros se hace un análisis, una disgregación y se determina cuáles son las regiones macro a nivel mundial donde se puede tener un potencial geotérmico, ya sea tanto para generación de electricidad o para la explotación del recurso térmico como tal, ¿no? Podemos ver en este mapa que son principalmente las zonas montañosas, las principales zonas montañosas de los continentes del mundo, que son las que tienen este potencial geotérmico que se puede aprovechar para su explotación. Este siguiente mapa es algo parecido al anterior, solo que también nos está mostrando la capacidad geotérmica instalada, es decir, plantas de producción de energía eléctrica a partir de energía geotérmica, en comparación al potencial global que se tiene en todo el mundo, ¿no? Según este mapa, el potencial a nivel mundial es 318 gigavatios, es un poco menor al que habíamos discutido, un poco mayor, perdón, al que se discute aquí, depende mucho de la fuente. Y de esos 318 solamente estaríamos aprovechando actualmente el 5%, con 15,4 gigavatios de capacidad instalada actualmente en el mundo. Vemos que está liderando el continente asiático. Después tenemos a Norteamérica, Europa, Sudamérica, finalmente África y Medio Oeste, ¿no? Que son las principales regiones que están ya con desarrollos y con plantas de generación de electricidad a partir de geotérmica. Esta es otra fuente que muestra algo parecido. Es también una clasificación de zonas con potencial geotérmico en el mundo, donde se observa igual lo mismo, ¿no? Que son las zonas montañosas con mayor actividad volcánica, generalmente, que las que presentan un mayor potencial para la explotación del recurso geotérmico. Bueno, eh, ¿cómo es que nosotros evaluamos el recurso geotérmico? Es decir, ¿cuál es el proceso desde la identificación potencial de un sitio hasta que yo realmente me cerciore que este sitio va a ser adecuado para la generación de electricidad, el procedimiento intermedio, todos los estudios, todo lo que se debe realizar para poder validar un sitio en específico? En primer lugar está la recopilación de datos geológicos, datos geofísicos, datos geoquímicos y climatológicos de una región macro, es decir, de un área grande donde yo quiero eh, hacer mis estudios para ver si hay cierto potencial geotérmico o no. Primero necesito recopilar todos estos datos a nivel general. Una vez que tenga toda esta información, voy a poder interpretar los datos y empezar a hacer distintos modelos que me van a permitir determinar la temperatura, la profundidad y el flujo de fluido geotérmico. Es decir, toda esta información me va a permitir, de cierta manera, estimar la cantidad de fluido geotérmico que yo voy a tener a una cierta profundidad y también a qué temperatura está la misma, ¿no? Una vez que hago toda esta etapa que es de gabinete, por así decirlo, es decir, de recopilar información, de hacer cálculos, de hacer simulaciones, modelaciones, etcétera, voy a pasar a estimar el potencial como tal y calcular la energía que yo puedo extraer del sitio en específico. Y una vez que tengo todo este estudio del potencial, voy al paso final, que es hacer la exploración en sitio y empezar con las perforaciones, perforar pozos para extraer el fluido geotérmico como tal, para confirmar ya de manera presencial que existe un yacimiento geotérmico en el sitio y ya que tengo el pozo perforado, voy a poder empezar a hacer ciertas pruebas eh,
para determinar la calidad del pozo, es decir, que los valores de temperatura, de flujo que yo he estimado sean los correctos o los apropiados para el uso que yo les quiero dar, y también la capacidad para poder saber de mucha mejor manera cuánta energía yo voy a poder generar de este sitio en específico. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cuáles son las aplicaciones de la de la energía geotérmica. Pueden ver en esta imagen que, como igual ya les adelanté previamente, la electricidad no es no es lo único que yo puedo obtener a partir de la energía geotérmica, sino que también puedo aprovechar el calor como tal para hacer calefacción, refrigeración, etcétera, ¿no? Entonces tenemos, aquí se ve en esta figura de manera general, ¿no? Tenemos la generación de electricidad, tenemos el uso directo de la energía térmica, ya sea para calefacción o refrigeración. em, tenemos, se puede obtener de todo este fluido que yo estoy extrayendo de la tierra. Puedo también extraer ciertos minerales, lo cual se puede considerar como un subproducto, es decir, estoy obteniendo energía y como subproducto voy a tener la salmuera, de la cual yo puedo extraer algún mineral valioso. A ver, vamos a ver más adelante un poco más detalle de las aplicaciones como tal, el, según la temperatura del fluido que yo puedo obtener del reservorio. Si es un reservorio, un yacimiento de alta temperatura, es decir, con temperaturas mayores a 150 grados, lo que yo puedo hacer con la energía de ese reservorio es generar electricidad como una de las principales aplicaciones, y después puedo utilizar este fluido a muy alta temperatura en distintos procesos industriales que requieren calor a temperaturas realmente elevadas, ¿no? Algunos de estos procesos que requieren temperaturas bastante elevadas es desalinización de agua, es decir, yo podría desalinizar agua utilizando este calor a altas temperaturas, la producción de papel, algunas aplicaciones de minería específicas también que van a requerir estas altas temperaturas que yo puedo aprovechar de un yacimiento geotérmico de estas características, ¿no? Aquí en las imágenes, de manera de ejemplo, se ve en la derecha es una central geotérmica, en la izquierda está una planta de desalinización de agua, y esta planta es la que podría utilizar el calor proveniente del yacimiento geotérmico para el proceso de desalinización como tal. En aplicaciones de temperatura media, esto es en el rango de 100 a 150 grados, como habíamos visto, está la calefacción y refrigeración urbana, ya sea a nivel de distritos como tal, o calefacción, refrigeración de edificios o de residencias, algo más pequeño. También hay distintos procesos industriales que requieren calor de temperatura media. Un buen ejemplo es la pasteurización de la leche o también el secado de algunos alimentos que, que podrían utilizar un rango de estas temperaturas, ya que es un rango apropiado y común en lo que se usa en estas industrias. Y también está ya un tema más recreativo, por así decirlo, el tema de los balnearios y las aguas termales, que también pueden aprovechar este recurso geotérmico a una temperatura media para estos propósitos más recreativos y hasta turísticos, ¿no? Finalmente está las aplicaciones a temperatura baja, temperaturas menores a los 100 grados centígrados. También se puede utilizar para fines de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, algo muy importante también, esto en residencias, ya sea edificios o domicilios particulares. También se puede utilizar para aplicaciones de piscicultura, agricultura, secado de alimentos, etcétera. Aquí en las imágenes se puede ver en esta imagen pequeña cómo se plantea utilizar un yacimiento geotérmico de temperatura baja
para mantener caliente todo el lecho de el lecho de esta parcela de terreno, donde posteriormente seguro se puede hacer, por ejemplo, un invernadero que va a tener ya toda la parte inferior con calefacción a partir de una fuente geotérmica, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede aprovechar el calor como tal de este tipo de fuente, ¿no? Y que no necesariamente va a ser una fuente a temperaturas muy elevadas, ¿no? Sino a temperaturas bajas, pero lo suficientes para el propósito que se le está dando en este caso. Como aplicaciones de baja temperatura, aquí hablábamos de la calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. En una en específico que me gustaría hacer énfasis es la bomba de calor geotérmica, ya que es una aplicación relativamente nueva y que está ganando bastante aceptación en muchos países. Las bombas de calor geotérmica son sistemas que utilizan el calor del subsuelo para calentar y refrigerar edificios. Lo que hacen estas bombas de calor es que en verano, cuando está haciendo mucho calor dentro del edificio, dentro de la casa, estas bombas van a extraer todo el calor del edificio y lo van a llevar al colector geotérmico, que es un colector subterráneo que está enterrado bajo tierra, y lo van a disipar en el suelo, ya que generalmente eh, en verano, cuando hace mucho calor, lo más probable es que la residencia como tal esté a una temperatura mayor que el suelo, ¿no? Entonces, esta energía podemos hacer que fluya desde la residencia hasta el suelo. Y en invierno va a pasar lo contrario. La residencia va a estar mucho más fría que el suelo, entonces podemos hacer el procedimiento inverso. Va a extraer todo el calor que se tiene del suelo, del lecho de la tierra, y esto se lo va a transferir al edificio. Entonces es una forma de tener un sistema de calefacción y refrigeración que utiliza energía renovable y limpia, ¿no? Aquí se ve en esta imagen nuevamente la bomba de calor con recursos geotérmicos y las distintas formas en las que esto puede funcionar, ¿no? Se tiene colectores verticales que están enterrados de forma vertical en el suelo, colectores horizontales y colectores en bucle, ¿no? Que son distintas formas que dependerá mucho de la geografía misma, del terreno, de la aplicación específica que se quiera dar según una zona en particular, ¿no? Finalmente, este subproducto que yo les decía al principio, la extracción de minerales, que es algo igual que es muy interesante porque se puede encontrar cierta sinergia entre dos aplicaciones que son distintas, ¿no? Una es la generación de electricidad, la obtención de calor, que es prácticamente extracción de energía, y los minerales, que es un recurso totalmente distinto, ¿no? En este caso, el uso de energía geotérmica tiene como subproducto potencial la extracción de metales críticos. A partir de la salmuera que nosotros extraemos de la tierra, se pueden extraer minerales como litio, zinc, plomo, cobre, oro, plata, distintos metales de tierras raras y otros elementos no metálicos. Entonces, hay muchos estudios sobre potenciales aplicaciones eh, de un uso combinado, ¿no? Es decir, que por un lado voy a generar electricidad o voy a extraer energía para calentar algo en específico y adicionalmente, ya que he extraído toda esta salmuera que viene de abajo de la tierra, la aprovecho y extraigo todos los minerales más importantes para luego darles algún otro uso. Vamos a pasar al punto 4, las centrales geotérmicas. Estas se refieren a las plantas para producción de electricidad, un uso específico, que es uno de los usos más importantes, entonces por eso le estamos dando una sección exclusiva a las centrales geotérmicas. Vamos a ver aquí ya de forma más detallada cuál es el proceso de conversión de energía y cuáles son los componentes involucrados. En primer lugar, ¿cómo es que nosotros vamos a generar energía eléctrica a partir de energía geotérmica? El primer paso es la extracción del fluido geotérmico.
¿Cómo es que nosotros vamos a extraer el fluido geotérmico? En primer punto, tenemos que hacer la perforación de los pozos para acceder al yacimiento. De este yacimiento, nosotros vamos a extraer el fluido, que va a ser la extracción ya sea de agua caliente, extracción de vapor o una mezcla de ambos, que es lo que comúnmente conocemos como la salmuera. Habrá algunos yacimientos, los yacimientos más aptos para la generación de electricidad son aquellos que solamente tienen vapor seco, es decir, que es netamente agua evaporada sin ningún rastro de agua en fase líquida. Estos son los de temperatura más elevada y de los que se puede generar mayor cantidad de electricidad. Sin embargo, estos no son los yacimientos más comunes. Generalmente los yacimientos van a tener temperaturas menores, entonces lo que nosotros vamos a encontrar es una mezcla de agua y vapor, y es lo que vamos a extraer para aprovechar en este caso. Una vez que yo extraigo el fluido geotérmico, voy a pasar a mi siguiente etapa de separación del vapor. Como les explicaba, lo más común es que yo extraiga una mezcla de líquido y vapor. Entonces, tengo que, de cierta manera, separar la fase líquida de la fase gaseosa, ya que la fase gaseosa es la que nosotros vamos a utilizar para generar electricidad. La fase líquida no nos va a servir mucho en este caso. Entonces, separamos todo el vapor del líquido y este vapor es el que lo vamos a utilizar para impulsar a una turbina de vapor. Eh, el siguiente paso, la generación de electricidad como tal. Tenemos la turbina que está acoplada al eje de un generador y produce electricidad. Y la electricidad se va a transmitir al sistema eléctrico para su consumo. Finalmente, bueno, ya hemos generado la energía. Ahora, ¿qué pasa con este vapor que hemos utilizado para hacer girar la turbina? Todo el vapor que hemos utilizado lo llevamos a una etapa de reinyección del fluido. En primer lugar, va a pasar por una etapa de condensado, donde el vapor va a pasar a una fase líquida. Entonces tenemos el vapor que ya se ha enfriado, se ha vuelto líquido, y tenemos el líquido que hemos separado en la segunda etapa de separación de vapor. Y todo ese líquido lo vamos a reinyectar al yacimiento geotérmico. Es decir, que va a haber otro pozo, otra perforación que nosotros hemos hecho en el yacimiento geotérmico por la cual estamos devolviendo todo este fluido que hemos utilizado para generar electricidad. ¿Cuáles son los tipos de centrales geotérmicas que tenemos en la actualidad? Son tres principalmente los que están más ampliamente desarrollados. En primer lugar tenemos la central de vapor seco. Una central de vapor seco va a utilizar vapor a alta presión y temperatura para impulsar una turbina. Estas centrales de vapor seco van a ser las más eficientes, tienen un rendimiento de hasta el 25% y como requerimiento está tener yacimientos con vapor seco de alta calidad, que son los menos comunes, lo que yo explicaba un poco en la anterior diapositiva, que el vapor seco es vapor a muy alta temperatura que no tiene presencia de agua en fase líquida. Entonces, estos son los más idóneos para generar energía, para generar electricidad, pero también son los menos comunes. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Podemos ver la figura en la derecha eh, de nuestro pozo geotérmico. Está en color rosado en la tubería de vapor, es decir, que estamos extrayendo directamente vapor del pozo. Este vapor va a fluir hasta una turbina a vapor, la turbina a vapor conectada a un generador y el generador que evacúa toda la electricidad a la red eléctrica. Este vapor, luego que pasa a la turbina, entra a una etapa de condensación, va a entrar el condensador. Alguna parte de este vapor se podrá liberar a la atmósfera, pero no es lo común, pero sí tiene para algunos casos una salida a la atmósfera. Pero lo normal es que todo este vapor se condense, se vuelva líquido de nuevo y mediante otro pozo, que es un pozo de reinyección, vamos a devolver todo este fluido geotérmico al lecho terrestre, ¿no? Es decir, lo estamos devolviendo a su mismo reservorio. De esta manera no estamos afectando la capacidad total de agua que tiene este yacimiento geotérmico. Es decir, que se puede considerar esto como un ciclo cerrado, es decir, todo el agua que yo estoy extrayendo
le quito el calor, pero la cantidad de agua como tal la estoy devolviendo al mismo pozo. Y en el pozo nuevamente se va a calentar por todo el calor que se tiene en el núcleo terrestre, ¿no? Aquí se ve un poco más a detalle los distintos componentes que tienen una central de vapor seco. Se ve en la línea roja, es la línea de vapor, donde está el pozo de producción que se llama. De este pozo de producción nosotros estamos sacando todo el vapor. El vapor pasará por una etapa de separación, va a entrar al separador porque si bien es vapor puro, puede tener algunos contaminantes, algunas partículas que nosotros no queremos que entren. Va a pasar posteriormente ya luego de haber sido separado, va a entrar a la turbina. En la turbina va a generar el movimiento que está acoplado al alternador, que es lo mismo que el generador. Y posteriormente pasa a una etapa de condensación, esto se lo enfría y finalmente va a ser reinyectado al pozo geotérmico mediante el pozo de reinyección. Nuestro siguiente tipo de central, la central de vapor flash, este tipo de central lo que hacen es realizar la expansión del vapor geotérmico en una cámara de expansión. Son viables para yacimientos con baja presión y temperatura, es decir, no para temperaturas tan elevadas como el caso anterior de una central de vapor seca. Tienen la menor eficiencia, es el 5 al 10%, y requieren una mayor cantidad de fluido geotérmico. En este tipo de central, lo que pasa es que ya no tenemos vapor seco en nuestro yacimiento geotérmico, sino tenemos una mezcla de fluido líquido y vapor. Entonces vamos a extraer esta mezcla. Esta mezcla va a pasar a un separador, donde mediante un proceso de evaporación flash, nosotros vamos a poder obtener una cantidad de vapor de este fluido y lo que sobre se lo va a llevar directamente a la reinyección, es decir, a un pozo de reinyección y se devuelve al reservorio. Y con el vapor que hemos podido extraer acá, de igual manera vamos a hacer girar una turbina, la turbina acoplada a un generador. El vapor luego de su uso también va a pasar por un condensador y se lo va a reinyectar a nuestro reservorio. En esta imagen igual es un poco más detalle de qué es lo que pasa en este tipo de planta. El procedimiento es bastante parecido, solo que en este caso, en vez de extraer vapor, estoy extrayendo agua, un fluido mezclado entre vapor y agua, ¿no? Que va a pasar por una válvula de expansión en primer lugar. En esta válvula de expansión, por la reducción de presión, es que se produce la evaporación de cierta cantidad de agua. Entonces ya voy a tener una mezcla de vapor y agua, de la cual puedo extraer todo el vapor y producir la electricidad. Mientras que el agua que no nos va a servir, la reinyectamos a nuestro reservorio. Finalmente, tenemos las centrales de ciclo binario. Estas tienen un funcionamiento un poco diferente. Estas utilizan el calor del fluido geotérmico, ya sea tanto en etapa líquida y gaseosa, para vaporizar un fluido de baja ebullición, que puede ser algún otro tipo de componente, un hidrocarburo, puede ser, por ejemplo, un isobutano o pentano, que son los gases que se usa con mayor frecuencia, y estos gases a su vez van a impulsar una turbina. Esto permite aprovechar yacimientos geotérmicos de menores temperaturas que los que habíamos visto, por ejemplo, de una central de vapor seco, más o menos en el rango de 150 a 200 grados, y su eficiencia está alrededor del 15%. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Vamos a pasar a la siguiente imagen que se ve un poco mejor. Esta, bueno, se llama también ciclo binario porque, o sea, pueden imaginarlo como que esta planta está dividida en dos partes. Una parte trata exclusivamente de la extracción del fluido que se tiene en el yacimiento geotérmico. Voy a extraer este fluido, que es un líquido que tiene tanto, bueno, es una mezcla de líquido y vapor.
que va a pasar por un intercambiador de calor y posterior al intercambiador de calor directamente se lo va a reinyectar a tierra. En el intercambiador de calor, todo este calor proveniente del yacimiento geotérmico lo voy a utilizar para evaporar este hidrocarburo que yo les estoy diciendo, ¿no? Que es un isobutano o un pentano, algún gas en específico que tenga un punto bajo de ebullición. Nosotros sabemos que el agua, bueno, el lago tiene un punto de ebullición a nivel del mar de 100 grados, ¿no? Entonces nosotros queremos aquí un gas o un compuesto, en realidad, perdón, un compuesto que tenga un punto de ebullición mucho menor a los 100 grados. Entonces podemos utilizar alguno de estos compuestos, el isobutano o el pentano, para que al calentarlo aquí con esta fuente de calor ya tengamos un gas en fase gaseosa para poder hacer girar una turbina a vapor acoplada a un generador eléctrico. Entonces, podemos ver que este gas también va a estar en un ciclo cerrado, es decir, que yo lo caliento, lo hago pasar por la turbina, va a pasar por un condensador y va a volver de nuevo en fase gaseosa a fase líquida. Y una vez que tengo este compuesto en fase líquida, de nuevo lo llevo a mi intercambiador de calor, donde con la energía proveniente de mi pozo geotérmico, lo hago hervir, se vuelve vapor y nuevamente hago girar mi turbina. Esa es la principal diferencia que se tiene de esta central de ciclo binario. Y de igual manera, se puede observar que todo el fluido geotérmico que yo estoy extrayendo, lo estoy volviendo a reinyectar a la Tierra, es decir, que no se desperdicia nada hacia la atmósfera. Y por otro lado, en la parte del vapor que hace girar a la turbina, es igual a un ciclo cerrado, es decir, que la cantidad de, de isopentano que yo tengo aquí adentro siempre va a ser la misma. Esto no se va a vaciar a la atmósfera, no necesito aumentar ni disminuir cantidades de químicos aquí adentro. Bueno, vamos a pasar ahora a ver cuál es el estado actual en el mundo de este tipo de tecnología, cómo estamos en cuanto a desarrollo, cuáles son los países que más están impulsando esta fuente de energía. Y bueno, tenemos esta primera gráfica que es la potencia geotérmica instalada a nivel mundial. Esto igual con el paso del tiempo, ¿no? Tenemos datos desde el 1950. Este gráfico está actualizado hasta el 2019, ya queda un poco desactualizado, pero podemos ver que en 1950 la potencia instalada era alrededor de 200 megavatios. Y actualmente, bueno, para el 2019 ya tenemos 15.249 megavatios de capacidad instalada de centrales geotérmicas para la generación de electricidad. Esto es 15,24 gigavatios. Es un número interesante, pero que si uno lo compara con otras fuentes de energía, realmente queda un poco corto, ¿no? Nada más a manera de ejemplo una central hidroeléctrica de las más grandes que hay en el mundo actualmente, por ejemplo, una central hidroeléctrica, la de Tres Gargantas, su potencia instalada está alrededor de los 18 gigavatios, es decir, solo una central hidroeléctrica genera más energía que todas las centrales geotérmicas que se tienen en el mundo actualmente, ¿no? Entonces, si bien ha crecido de manera interesante en los últimos años, todavía no se compara en potencia instalada con otras fuentes de energía, ¿no? Bueno, este otro gráfico nos muestra el incremento de la potencia instalada geotérmica por continentes, nos permite ver en qué lugares es donde se está poniendo un poco más de énfasis. Podemos ver que, bueno, aquí está también disgregado por años. Tenemos cada 5 años se está disgregando cómo ha ido aumentando la capacidad instalada desde el 2000 hasta el 2020. Podemos ver que eh, donde tiene más predominancia la energía geotérmica es
en el continente asiático. Bueno, aquí dice Asia y Pacífico, esto se refiere también a Oceanía, entonces es una mezcla de Asia y Oceanía, porque también incluye a Nueva Zelanda, Australia. Entonces, son estos lugares, Asia, Oceanía y Norteamérica, donde está más desarrollado. Posteriormente tenemos Europa, América Latina, África. Vamos a pasar al siguiente, donde se ve el incremento de potencia instalada geotérmica en países líderes. Aquí podemos ver cuáles son los principales países donde más se ha construido este tipo de centrales. En primer lugar tenemos Estados Unidos, un total de 3.700 megavatios de potencia instalada. Luego vemos, aquí veíamos el componente de Asia y Oceanía, ¿no? Son Indonesia, Filipinas, países que tienen un potencial geotérmico muy interesante, por lo tanto tienen desarrolladas bastantes plantas geotérmicas, están con 2.200 y 1.900 megavatios respectivamente. Y después tenemos igual un país interesante, Turquía, que del 2000 al 2015 su incremento de potencia instalada geotérmica no era tan interesante, pero al 2020 ya han puesto en funcionamiento muchas plantas, entonces han llegado a una capacidad muy considerable de 1.500 megavatios. Y luego ya tenemos otros países que también son conocidos por tener eh, el potencial geotérmico para poder explotar este recurso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Islandia, que es un país muy conocido por usar este tipo de tecnologías. También está Japón, ¿no? Que es una de sus fuentes principales para abastecimiento de electricidad. En esta otra gráfica, lo que podemos ver es el porcentaje de participación de plantas geotérmicas en la red eléctrica. Es decir, del total de fuentes de energía eléctrica que usan en estos países, ¿qué porcentaje es solamente geotérmica? Aquí podemos ver, en primer lugar, algo interesante es que Kenia, este país en el continente africano, tiene un 46,6% de participación de plantas geotérmicas. Esto significa que el 46% de la electricidad en Kenia proviene de centrales geotérmicas. Entonces, al ser un país de consumo relativamente pequeño, porque vemos aquí la potencia instalada en Kenia es 1.193 megavatios. Entonces, esos 1.193 megavatios le permiten cubrir el 46% de su consumo de electricidad. Luego ya tenemos otros países, está El Salvador, está Islandia, Nueva Zelanda, Nicaragua, etcétera, ya con porcentajes menores, ¿no? Aquí vemos algo interesante. Habíamos visto que Estados Unidos era el país con mayor potencia instalada, con 3.700 megavatios, pero esos 3.700 megavatios apenas le alcanzan para cubrir el 0,4% de su consumo de electricidad. Entonces ahí realmente se nota eh, la diferencia de consumo de energía eléctrica que tienen estos países, ¿no? Porque como para Estados Unidos, una potencia tan grande le alcanza solo para el 0,4%, ¿no? Pero Kenia, que es un país con un consumo obviamente mucho menor, con esta potencia de 1.100 megavatios, está cubriendo prácticamente la mitad de su consumo de energía. En esta siguiente gráfica, igual un dato interesante respecto a las fuentes de energía que se usan en todo el mundo para producción de electricidad. De toda la electricidad que se consume en el mundo, el 72,7% es no renovable, es decir, que viene de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, y el 27,3% son fuentes renovables. Dentro de ese 27,3% podemos ver aquí que se disgrega. El 15,9% es hidroeléctrica, el componente más importante, y después tenemos ya otras con menor participación, ¿no? Tenemos la energía eólica, el 6%, la solar, casi el 3%, biomasa, un 2,2%, y en último lugar, con apenas un 0,4%,
Vemos que está la geotérmica y no solo la geotérmica, ¿no? Es la geotérmica combinada con otras tecnologías que realmente tienen todavía muy poca penetración en el mercado en el mercado de energía eléctrica a nivel mundial, ¿no? Entonces, la geotérmica eh, y estas otras fuentes de energía, la mareomotriz, está la solar térmica, realmente representan un porcentaje muy pequeño de todo el consumo de electricidad que se tiene en el mundo. Y sin embargo, como habíamos visto, hay estudios que indican que el potencial para producir energía eléctrica con fuentes geotérmicas podría ser de hasta el 18%, ¿no? Entonces, realmente hay un largo camino por delante para que este 0,4 pueda ser un número, como dicen, 18, ¿no? Finalmente, este es un gráfico parecido, solo que aquí en el anterior estábamos viendo fuentes de energía para producción de electricidad y en este otro son fuentes de energía para calefacción y refrigeración, es decir, con propósitos es decir, usos de energía térmica como tal, ¿no? Vemos que el 72,5% viene de combustibles fósiles, 11,9% de biomasa, el 5,2% directamente de electricidad no renovable y aquí en este componente en color azul renovable pequeño, vemos que la geotérmica es apenas el 0,3% de todo este consumo energético que tenemos en el mundo para calefacción y refrigeración. Entonces, de igual manera, hay un largo camino por delante, mucha posibilidad de desarrollo para esta tecnología, ya que es un recurso tan amplio que se tiene en todo el mundo para que este número pueda incrementar y realmente se pueda usar este tipo de energía en muchos más lugares. Ya un poco para dar cierre a nuestra presentación, les voy a mostrar brevemente cuáles son las tres principales plantas geotérmicas en el mundo, ordenadas según potencia instalada. En el puesto número uno está esta central geotérmica de Geysers. Está construida en el estado de California, en Estados Unidos. Son 1.515 megavatios de potencia instalada. Está en operación desde el 1960, es decir, que es una planta bastante antigua. Y es una central de vapor seco. Tenemos en segundo lugar la central geotérmica Cerro Prieto. Esto está construida en Cerro Prieto, en el estado de Mexicali, país México. Son 820 megavatios de potencia instalada, en operación desde 1973, también es bastante antigua. Y de igual forma es una central de vapor seco. Por último, en tercer lugar, esto ya nos vamos al continente europeo, está la central geotérmica Lardarello en Toscana, Italia. Son 580 megavatios de potencia instalada en operación desde el 1913. Esto es aún mucho más antiguo. Y en este caso es una central de vapor seco y húmedo. Eso significa que de algunos pozos extraerán el vapor a muy altas temperaturas directamente seco y en otros lo extraen tanto con un componente húmedo, es decir, una mezcla de agua en fase líquida y en fase gaseosa. Bueno, de esa manera estaríamos terminando nuestra presentación. Quedo atento a las preguntas que tengan los participantes. Excelente, Luis. Y efectivamente tenemos a la primera pregunta. Rodríguez Tambi, por favor, adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Adelante, Escucha. Rodríguez. Sí, buenas noches. De mi parte es buenas noches. Hablo a partir de Angola. Eh, en primer lugar, quiero felicitar al presentador por su excelente presentación. El silencio significa que estaba muy interesante la presentación. Gracias por eso. Eh, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué desequilibrio puede ofrecer la extracción de estas sustancias del subsuelo?
ya que ellos están ahí, deben cumplir alguna función para el equilibrio del funcionamiento de la Tierra. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer a largo plazo esa extracción de esos gases? Aparte de que yo vi que hay gráficos que muestran que se reintroduce el líquido a las fuentes, pero el simple hecho de hacer perforación y extraer estos gases a altas temperaturas que deben cumplir alguna función en el subsuelo, ¿qué desequilibrio puede traer eso? ¿Qué consecuencia puede traer a largo plazo? Esa es la primera pregunta. Y preferiría esperar la respuesta primero antes de hacer la segunda. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, en esta etapa donde uno hace la evaluación del recurso, es donde uno debe tener muy en cuenta los posibles efectos que se puedan dar por un agotamiento, que es algo que no se desea, ¿no? Que es el agotamiento de nuestro yacimiento geotérmico. Cuando uno evalúa el recurso como tal de un sitio en específico y dimensiona el tamaño de la planta que uno puede construir y de la cantidad de energía que se va a generar, se tiene que tener muy en cuenta que se mantenga de cierta forma el equilibrio que se va a tener en este pozo geotérmico, ¿no? Es decir, en resumen, no puedo extraer más energía de la que me puede dar el pozo, porque si me excedo en esto, puede suceder lo que usted indica, ¿no? El agotamiento del pozo como tal y que ya no pueda producir ya no pueda extraer mayor energía de este sitio, ¿no? Ahora, como consecuencias, la verdad que este campo de las consecuencias de qué pasaría si se agota un pozo puede tener afectación al ecosistema local de la región, porque obviamente perdón, voy a poner la diapositiva. Aquí tal vez se puede ver un poco mejor, ¿no? Bueno, tenemos aquí nuestros reservorios de agua que están yendo por las capas de roca permeables. Y esto también es agua que está fluyendo de un lugar a otro, ¿no? Entonces, si yo en el lugar donde estoy explotando agua, agoto toda el agua de aquí, eh, voy a afectar, sin duda que voy a afectar a toda la región próxima que también utiliza esta agua para distintos fines, ¿no? Seguramente habrá fauna y flora local que va a ser afectada por la escasez de agua. Y también a todo este comportamiento de las redes subterráneas que se tiene de agua, ¿no? Es decir, un poco difícil decir específicamente qué efecto va a haber, pero sin duda alguna que si yo agoto el recurso hídrico en una región específica, esto me va a afectar a todas las zonas aledañas. Sí, ¿Puedo hablar? Rodríguez. Sí, sí, por favor, adelante para escuchar su segunda pregunta. Sí, bueno, gracias por la respuesta de la pregunta. Entendí perfectamente la respuesta, que no existe una previsión del desequilibrio que puede traer, las consecuencias que pueden traer la extracción de este fluido del subsuelo, porque ese fluido sale con minerales, con diferentes propiedades que me imagino que tienen alguna función debajo de la tierra. Pero bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo es posible tener una energía limpia si toda la estructura que nosotros creamos, toda la estructura para el procesamiento de estos gases que extraemos de la Tierra, todas esas estructuras son metálicas? ¿Cómo es posible tener una producción limpia de energía si al final acabamos por utilizar metales por donde quiera? Porque cuando analizamos la estructura de eso, las centrales hidroeléctricas o hidrotermales o geotermales, nosotros vemos
grandes infraestructuras, grandes estructuras metálicas de conductos y toda la instalación. ¿Dónde extraemos esos materiales? Aun cuando nosotros hacemos la energía limpia, ¿cómo es posible evitar que de una cierta forma eh, extraemos más de lo que debíamos de la tierra? De acuerdo, Rodríguez, sí, muchas gracias. Bueno, sí, respecto a la segunda pregunta, bueno, es como usted plantea, es algo bastante complicado, ¿no? Porque en realidad, si uno lo analiza de esa manera, prácticamente cualquier actividad que realiza el ser humano va a tener cierta afectación al medio ambiente, ¿no? Entonces, la geotérmica nosotros la catalogamos como limpia, pero efectivamente toda la producción de el metal, por ejemplo, como usted indica, todo el metal que se utiliza en la construcción, el transporte de los componentes, por ejemplo, yo para llevar todo el equipo que voy a necesitar para mi planta geotérmica al sitio del proyecto, seguramente lo haré en camiones y estos camiones van a quemar gasolina o diésel para transportar, ¿no? Entonces vemos que algo 100% limpio, que no tenga ninguna emisión de gases de efecto invernadero, es prácticamente imposible, ¿no? Porque cualquier actividad que haga el ser humano va a tener cierta cantidad de gases de efecto invernadero asociadas, ¿no? Entonces, lo que se busca es entre todas las alternativas que tenemos, pues elegir las que contaminen menos, ¿no? Por ejemplo, yo hago una central geotérmica en un lugar específico y he emitido, solo por dar un ejemplo, 10 toneladas de dióxido de carbono y, y mediante esa emisión he generado una cantidad de energía determinada. Pero si yo lo hacía, si en vez de eso yo hacía una central a gas natural, en vez de emitir estas 10 toneladas, hubiera emitido 10.000 toneladas. Entonces ahí está la forma que se debe abordar este análisis, ¿no? No contaminar nada es prácticamente imposible, pero ahí yo analizo, ¿no? Que con mi opción renovable, en este caso geotérmica, he contaminado un pequeño porcentaje y si esto lo hubiera hecho con un combustible fósil, la contaminación hubiera sido realmente muchísimo mayor, ¿no? Esa es la forma más o menos que se trata de buscar, ¿no? Y ahora, si uno quiere ir un poco más adelante, se puede hallar maneras de compensar estas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, yo decía, con la construcción de mi central geotérmica, por todo el metal que he utilizado, por todo el combustible que he quemado para transportar los componentes, etcétera, eh, he producido 10 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, hay ciertas medidas que se llama de mitigación y compensación, que sé yo, que en otro lugar yo he plantado, por dar un número, he plantado 1.000 árboles que en su vida, que en toda la vida de estos árboles va a compensar estas emisiones de dióxido de carbono. O incluso ya se estudia estas tecnologías de captura de dióxido de carbono, ¿no? Que es algo que todavía no está no es algo comercial, las tecnologías existen, pero todavía es muy caro, pero la idea es que en algún punto ya podamos tener estas tecnologías que sean económicamente viables y que nos permitan capturar el dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, por un lado, yo estoy contaminando con la construcción de mi planta y lo estoy compensando de cierta forma porque en otro lado voy a poner uno de estos equipos que me captura el dióxido de carbono y estoy compensando mis emisiones. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu respuesta. Tenemos al señor Artemio que quiere hacer una intervención y tal vez con esta, pues, ya cerrar la presentación del día de hoy porque ya estamos sobre la hora. Si tienes tiempo, pues damos paso a Claro, Artemio. claro, adelante. Artemio, gracias. Luis, Artemio, adelante, por favor. Muy buenas tardes, profesor. Qué interesante, compañero. Buenas tardes, de Lima, Perú. Bien, que mi pregunta es, ¿hay áreas ya como mapeadas en el mundo para ejemplo, instalar plantas geotérmicas?
Para el caso del Perú, por ejemplo, tenemos un área que lo llamamos Churín, que hay muchísimas, que brotan muchas áreas, aguas termales, pero no lo sabemos aprovechar. Yo tenía entendido, por supuesto, que en México sí lo tienen bien aprovechado y pues todo el mundo habla de que tienen ahí una planta. Entonces, si en el mundo existe esto, tal vez algo que hayan hecho un estudio, no sé, satelital o algo. Eso es mi pregunta y muchas gracias por este tema muy importante, ¿no? Que las energías renovables, ¿no? Que prácticamente es lo que espera el mundo, aunque un buen grupo no entendemos o no queremos acatar o no nos identificamos, ¿no? Un abrazo. Muchas gracias, Artemio, por su pregunta. Justamente, sí, el mapeo de sitios con potencial geotérmico es un poco más complicado que, por ejemplo, en el caso de sitios con potencial solar o eólico, porque el recurso está debajo de la tierra, ¿no? Pero sí hay algunos estudios, que justamente es esta diapositiva que les estoy mostrando en pantalla, donde se ha hecho un mapeo a raíz, que usa como fuente distintos datos satelitales, y este mapeo es realmente uno de los primeros trabajos que se hizo para poder tener un mapa mundial del potencial geotérmico. Ahora, siendo más específico a nivel de países, hay varios países que ya han iniciado con estudios específicos, pero que obviamente solo se concentran en el país como tal, ¿no? He visto, por ejemplo, que todos estos países que hemos visto que tienen varias plantas ya desarrolladas, Estados Unidos, Islandia, Nueva Zelanda, México, que usted también indicaba, Italia, etcétera, son países que están promoviendo bastante estas fuentes de energía, y que sí han hecho muchos estudios a nivel regional y tienen unos mapas mucho más detallados que este que les estoy mostrando, ¿no? Entonces depende mucho también de las políticas de cada país. Muchas gracias. Excelente, Luis. Muchísimas gracias justamente por haber estado con nosotros en la tarde de hoy para presentar este tema que es un tema de vital importancia. Y efectivamente, como dijiste, ¿no? Es una tecnología que pues que tendremos que seguir explorando para ver justamente qué tanto más la podemos adecuar, para justamente ir rumbo hacia la mayor utilización de energías renovables en un futuro cercano. Así que, Luis, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los estudiantes que participaron en la presentación de hoy. Tienen libre acceso al micrófono para poder justamente darle las gracias a Luis, por haber estado con nosotros. Y solamente recordar, en caso de que se hayan unido un poco más tarde a la clase de hoy, pues que en los próximos días estaremos subiendo esta clase y las láminas a nivel de plataforma de estudiantes, a la cual tendrán acceso. Así que muchísimas gracias a todos y que pasen buenas tardes. Gracias, Gracias, Luis. Luis. Felicidades. Muito obrigado. Gracias, Gracias. Leonardo. Bye bye. Muchas gracias a todos. Bye. Buenas tardes. Até a próxima.